tema realmente que suma nuevos capítulos porque ayer no se hicieron presentes desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a negociar por los fondos para financiar a la policía de la ciudad. Para entablar, digamos, diálogo al respecto, estamos en comunicación con Matías Barroetaveña, legislador porteño. ¿Qué tal, Matías? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Matías, encantada. Bueno, ya hemos dialogado en otro momento en la televisión, recuerdo, ahora como legislador porteño. Contanos qué está sucediendo con esto de la coparticipación y en específico, bueno, el tema de la policía, ¿no? Porque parece ser que todo para el gobierno de la ciudad se va a dirimir en la justicia. Sí, la verdad es que llama la atención. A ver, esto es un tema que se desarrolló durante todo el 2020, sí. porque, bueno, sabemos, ¿no? El gobierno de Macri había hecho un acuerdo por decreto entre Macri, ex jefe de gobierno de la ciudad, y Rodríguez Larreta, en el cual había decidido que se le transfería lo que era, bueno, 3.6 de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que era una suma extraordinaria de dinero sin ningún tipo de papel que sustente la cuenta que hacía. Esto estaba fundamentado en que se transfería a la Policía Federal a la ciudad y por lo tanto la Constitución dice que hay que hacer la transferencia con los fondos. Cuando llega el gobierno Alberto Fernández, le pide a su secretaria de provincia, Silvina Batakis, que arme un informe, se arma un informe y se estima ese monto muchísimo más abajo. Empieza una discusión con el gobierno de la ciudad y finalmente el gobierno nacional envía un proyecto de ley donde estima el costo de ese traspaso, que es para pagar los policías de la federal que pasan a depender de la ciudad, 24.000 millones, mientras que la ciudad dice que es 65.000 millones. Esa discusión, bueno, uno lo había saldado mediante un decreto y el gobierno nacional fija una ley. Ahora el gobierno nacional convoca para discutir, porque es un monto que además hay que actualizar año a año, entonces lo convoca para discutir cuál es el monto para este año, y el gobierno de la ciudad dice: nosotros fuimos a la Corte Suprema, así que nosotros vamos a desconocer la ley. Cuando un principio jurídico básico es que esta gente, más allá de que uno reclame ante la Corte Suprema, hasta que no haya algún que diga que la ley es inconstitucional, esa ley está vigente. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad, por un lado, debería cumplir con lo que es su discurso permanente del diálogo y no faltar a una instancia de diálogo como está proponiendo el gobierno nacional y que faltó ayer, sino que además está desconociendo una ley por un planteo que hace que todavía no tuvo resolución. Tal cual. ¿Y esta resolución, ustedes estiman cuándo puede llegar a estar? Digo, porque por ahí se faltó a la reunión porque justamente ven que una decisión va a ser tomada a la brevedad, porque digo, si se sabe que la justicia lleva su tiempo, no entiendo el porqué de la negativa, ¿no?, de presentarse a la reunión. Porque no tienen forma de justificar esos fondos. La verdad es que lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, primero, bueno, lo hizo por decreto, después modificó por decreto, porque Macri después lo bajó también por decreto, con acuerdo de Larreta, y la verdad es que lo que hicieron fue montar un esquema donde hicieron un presupuesto donde pusieron adentro lo que ya gastaba de la ciudad de seguridad, es decir, toda la policía metropolitana que venía creada desde la época de Tellerman con un presupuesto importante, pusieron todo lo que tiene que ver con fiscalización de la agencia de control, es decir, aquellos que van a controlar que un comercio cumpla con normativas de seguridad, y después metieron adentro, bueno, inflaron por 6 lo que tiene que ver con todos los bienes de capital, con lo cual es un número que no tienen forma de defender. Entonces me parece que no van a la reunión justamente porque no tienen forma de justificar lo que sí tratan de instalar en los medios como un proceso de victimización. Claro, claro. Y además estimo que el hecho de ir hace pensar que de alguna forma para ellos se esté reconociendo el planteo de nación, cosa que no quieren hacer porque ya está en la justicia. Sí, pero eso es lo que te decía antes, que esté en la justicia. A ver, yo puedo, no sé, estar en desacuerdo con una ley y hacer un planteo en la justicia. Ahora, hasta que la justicia responda, esa ley está vigente. La verdad que el mecanismo que el gobierno nacional ha llevado a cabo es un mecanismo absolutamente republicano de discutir en el Congreso, donde ha logrado el apoyo de prácticamente todos los gobernadores, porque justamente el dinero que la ciudad de Buenos Aires se lleva además es dinero que hay de menos para atender el resto de las necesidades del país. Sí. Y en esto, bueno, por eso te preguntaba, ¿se tiene alguna fecha
donde la justicia pueda dar su veredicto, Matías, ¿se sabe? No, la Corte Suprema tiene muchísimos casos, muchísimos vinculados a cuestiones políticas, a veces sorprende con algunas decisiones, la verdad es que no ha sido bastante cuestionada en muchas de sus últimas decisiones, siempre obviamente acatados sus fallos porque es lo que corresponde en términos institucionales, pero me parece que en este caso es difícil que la Corte vaya a tomar una decisión a favor de un distrito, no hay un respaldo fuerte del Congreso en una ley y además un aval de prácticamente todos los gobernadores. Me parece que la Corte Suprema estaría yendo, la verdad, en contra del sentido común, de lo que los números dicen, pero además en términos políticos estaría cometiendo un grave error. Sí. A mí me llama la atención también los dichos, por ejemplo, de Santilli, donde dice que no hay nada que conversar y que sería ir, si se hubiese concurrido, si hubiese asistido a la reunión, como ir a un partido de fútbol, dice él que ya terminó. Digo, ponerlo en términos de partido de fútbol, un tema que realmente, bueno, sí uno puede pensar que se juega, qué se juega, esto de la cintura política. Ahora, plantearlo en términos futbolísticos me parece que es como seguir, ¿no? Poniendo en términos River Boca, valga la redundancia, digo, me suena, ¿no?, como una connotación machista todo este planteo, ¿no? Lo están usando en términos electorales, la verdad es que ellos aprovechan esto para victimizarse, siguen haciendo lo que hicieron todos los años, tienen un presupuesto fenomenal, pues son 620.000 millones de pesos, que viene creciendo año a año. Con esta excusa de que el gobierno nacional supuestamente los perjudicó, han creado nuevos impuestos, por ejemplo un impuesto que se pone en vigencia ahora, que es el 1,2 sobre todos los consumos de tarjeta de crédito, es decir, cualquiera que consuma con tarjeta de crédito va a tener que pagar este impuesto, son más de 7.700 millones de pesos. Acaban de lanzar tarifazos en subtes, van a empezar a cobrar por el uso de las bicicletas, que era gratuito, están un tarifazo de más del 50% en peajes, es decir, hay un aumento en tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, un impuestazo enorme, y ajustes en términos de salarios donde los trabajadores han perdido 10 puntos con respecto a la inflación. Es decir, que un gobierno de la ciudad que normalmente tiene un presupuesto abultadísimo, 2.400 millones de pesos de pauta, por ejemplo, donde hay la justicia, por ejemplo, ha aumentado exponencialmente sus recursos, el caso del Tribunal Superior, un 65% para nombrar personas en este año. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires abundan los recursos, están metiéndole la mano en el bolsillo a la gente y la única forma de justificarlo es tratar de explicar que supuestamente son víctimas de una discriminación del gobierno nacional. Entonces por eso no se quieren sentar, porque ellos prefieren dar la batalla en algunos medios de comunicación donde solo se escucha su voz. Sí, y esto, Matías, realmente si la justicia falla en contra, digo, ¿cómo afecta esto? Y ya me salgo por ahí un poco de la parte jurídica, de la parte de los fondos específicamente, sino que te pregunto políticamente, digo, ¿cómo afecta a una ciudad de Buenos Aires en un año que va a ser electoral, donde se habla de fondos para una campaña, donde se habla de obras en una campaña y donde tienen que mostrar realmente el gobierno de Larreta qué se ha hecho hasta ahora? Digo, ¿esto cómo afecta políticamente o cómo afectaría? No, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires no ha hecho grandes obras. Pensemos en las obras, lo que tiene que ver con el Paseo del Bajo, que es una autopista de camiones, de tránsito pesado para sacarte los camiones del puerto, es una obra financiada por el gobierno nacional. Los viaductos, es decir, que son esos trenes de elevación, también han sido financiados por el gobierno nacional y no lo ha terminado. La verdad es que la ciudad no está desarrollando grandes obras, abandonó totalmente la posibilidad de tener un subte con mayor desarrollo, con lo cual yo creo que ellos tienen una política que tiene que ver con el arreglo superficial, las veredas, por ejemplo, tener en buen estado las plazas, pero después tienen un esquema fundamental, que es a lo que se dedican, que es a los negocios inmobiliarios. Hoy ellos están intentando vender la Costanera, esto es todo el lugar donde estaba la concesión de Costa Salguero durante 30 años, sí. Son 17 hectáreas que quieren vender para construir torres ahí. Y bueno, nosotros estamos en una audiencia pública con más de 7.000 personas inscritas que están en el 97% en contra. Me parece que el año electoral
los va a llevar a esa discusión, que es lo que efectivamente es el modelo del PRO, que es esta transferencia permanente de recursos al sector privado. En lo otro, ellos van a intentar victimizarse y tratar de explicar que las cosas que funcionan mal en la ciudad, que esto pues siempre así, porque lo que desnudan, cuando ellos dicen, bueno, sin esta plata no vamos a poder construir 200 escuelas, bueno, nunca construyeron las 200 escuelas, no construyeron ni 20 escuelas, o dicen, bueno, no vamos a poder hacer determinadas obras, bueno, nunca las hicieron. En realidad, la verdad es que el gobierno de la ciudad tiene como un hándicap, que es que tiene muchísimos recursos y muy poca expectativa en términos de lo que tiene que hacer, porque se maneja como un municipio, no se le reclama lo que se le reclama a cualquier provincia, que es tener una política de empleo, generación de trabajo, otro tipo de inversiones, ciencia y tecnología. Todo eso no lo hace, simplemente, bueno, arregla las plazas y cambia veredas, muchas veces que ya están en buen estado. Sí, el tema de lo inmobiliario realmente es preocupante, y en esto habrá que también involucrar a la justicia, Matías, porque si funciona, si hay, digamos, negociados, evidentemente acá, ¿quién le pone freno a eso también? Porque... No, bueno, hay una enorme cantidad de presentaciones, de amparos, de reclamos. El poder que tiene el PRO en la ciudad es enorme, porque tienen, la verdad que manejan los 3 poderes del Estado, el Tribunal Superior de la ciudad, claro. Avala, es más, acaba de sacar un fallo donde avala que no se le den vacantes, que el Estado no tiene la responsabilidad de dar vacantes en el sistema educativo, lo cual es una barbaridad. Y después, bueno, han tenido 2/3 de la legislatura todos estos años. Claro. Este último año, a partir de la última elección, han perdido los 2/3, tienen 32 de 60, y eso les impide vender tierras, y por eso, bueno, están avanzando con otros procesos, como son convenios urbanísticos y demás, que nosotros estamos, bueno, haciendo las presentaciones para intentar impedirlo, tanto en la justicia como en términos políticos. Terrible. Bueno, lo de las audiencias estaría bueno seguirlo, el tema de Costa Salguero me refiero, así que seguramente vamos a estar en comunicación con vos. Te agradezco los minutos. No, muchísimas gracias a ustedes, y sí, la verdad que ahí en la audiencia está claro, profesionales, personas de todas las edades. La verdad que es una oportunidad única que tenemos en la ciudad de recuperar la vista del río, la posibilidad de acceder, generar un gran parque. Son 17 hectáreas, y la verdad que es una lástima que, bueno, que se vayan a construir torres y privatizar lo que es el acceso al río, y la Constitución dice que tiene que ser público. Tal cual. Bueno, nos dejás así un poco... uno se imagina la ciudad de Buenos Aires con todos los problemas hídricos que se están también tratando, se estuvieron solucionando con la misma gestión de Macri, ¿no? Ahí en la ciudad. Terrible. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Matías, hasta luego. Bueno, ahí estábamos comunicándonos con Matías Barroetaveña, legislador porteño. Bueno.